Mi nombre es Karina Armenta Amador, soy del grupo 308 de Enfermería General. A continuación les voy a hablar sobre el sistema digestivo, sus funciones, su digestión y cada uno de sus componentes. El sistema digestivo también es conocido como tubo digestivo. Este aparato mide aproximadamente 10 metros de longitud, comienza en la boca, pasa por las cavidades torácica, abdominal y pélvica y termina en el ano. Está formado por el tracto gastrointestinal, el hígado, páncreas y la vesícula biliar. Las estructuras principales de este sistema son la boca, faringe, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Los órganos accesorios que contribuyen en su funcionamiento son las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. La principal función que este sistema tiene en nuestro cuerpo es ayudar a transportar los alimentos líquidos a través del tracto gastrointestinal, a descomponer químicamente los alimentos líquidos en partes pequeñas o ambas cosas. El proceso digestivo comienza en cuanto nosotros nos ponemos la comida en nuestra boca. A continuación, les voy a hablar sobre las estructuras del sistema digestivo y sus funciones. Vamos a empezar por la boca. Pues nuestra boca es también conocida como cavidad bucal. Consiste de varias estructuras que son paladar duro, paladar blando, la úvula, carrillo, los molares, premolares, entre otras más. El alimento que consumimos ingresa a la cavidad bucal en un proceso llamado ingestión y ahí se mezcla con la saliva. La cavidad bucal puede exponerse a alimento muy caliente, así mismo como alimento frío, también así como partículas alimenticias abrasivas. Está recubierta con células de epitelio pavimentoso estratificado que secreta el moco. La boca tiene muchas funciones, pero las más importantes pues es masticar. Esta función es la que degrada los alimentos y se produce gracias a los movimientos de la mandíbula y a la presión de los dientes. El salivar, esta función ocurre gracias a la desembocadura de los conductos de las glándulas salivales. Se produce el primer jugo digestivo, que es la saliva, y realiza una degradación química de los alimentos. En el caso de los carbohidratos, los hace a través de la amilasa salival. El sentido del gusto pues se encuentra en la boca, los receptores sensoriales del gusto, que son llamadas las papilas gustativas. Y pues el hablar, en nuestra boca se encuentra gran parte de las estructuras que modifican el sonido laringeo y produce la voz articulada gracias a sus cavidades. Pues la deglución se divide en tres fases, que es la fase voluntaria y la fase involuntaria. La comunicación, además del hablar, realizamos gestos, silbidos, entre otras más, con los que nos comunicamos a las demás personas. Ahora les voy a hablar sobre la faringe. Pues este es un órgano impar y simétrico, mide promediamente de 14 centímetros en los hombres y en las mujeres mide 13 centímetros. Se ubica por delante de la columna vertebral y detrás de las fosas nasales, boca y de la laringe. La faringe consta de tres partes, que son la bucofaringe, nasofaringe y la larinofaringe. La nasofaringe se considera una estructura del aparato respiratorio. La bucofaringe y la narofaringe son vías tanto para el alimento como para los gases respiratorios. Algunas funciones de la faringe es que permite el paso de los alimentos desde la boca hacia el esófago. La deglución es una de las funciones de la faringe. Pasa cuando realiza contracciones musculares que permiten al alimento llegar al esófago. En la deglución suceden movimientos que habilitan los conductos digestivos y cierran los respiratorios. También la faringe ayuda a los procesos de inhalación y expiración, claves en la respiración. También emite sonidos. Estos sonidos son esenciales para la comunicación oral.
Ahora les voy a hablar sobre el esófago. El esófago es una estructura de pared gruesa, mide aproximadamente 25 centímetros de largo y se localiza en la cavidad torácica. Posterior a la tráquea, el bolo alimenticio sale de la bucofaringe y se dirige al esófago. La función del esófago es transportar sustancias, que es el bolo alimenticio, de la faringe al estómago y evita el reflujo del mismo. Ahora les voy a hablar sobre el estómago. El estómago es un órgano hueco, se encuentra en la cavidad torácica abdominal, entre el esófago, arriba del duodeno y del intestino delgado. Y se divide en regiones y consta de 4 capas que son las mismas del tubo digestivo, pero con algunas diferencias. Sus funciones es que produce moco para proteger el estómago, se encarga de la digestión mecánica por la acción del batido facilitada por una capa adicional de músculo liso. También el estómago produce, se encarga de la producción del quimo y del factor intrínseco. El intestino delgado es un tubo que aquí se encuentra, es un tubo que se extiende desde el estómago hasta el intestino grueso. Se encuentra abajo, alojado en la cavidad torácica y recibe secreciones del páncreas y del sistema biliar. Se divide en 3 partes que son el duodeno, que es la entrada del intestino delgado y mide unos 25 centímetros de largo. El yeuyeno, que es la parte media del intestino delgado y mide 2.5 metros. Y el ileón, que se encuentra con el intestino grueso en la válvula ileocal. Esa válvula impide el flujo retrogrado de los productos de la digestión desde el intestino grueso de la vuelta del intestino delgado y mide 3.5 metros. Las principales funciones de ese intestino es producir moco para proteger el duodeno contra los efectos del quimo y ácido, la secreción de jugo intestinal y jugo pancreático. A continuación les voy a hablar sobre el colon o intestino grueso. Pues la mayor parte del intestino grueso está compuesta por el colon, que es un conducto muscular, mide 1.5 metros de longitud y 7 centímetros de diámetro. Es continuo con el intestino delgado de la válvula ileocal y termina en el ano. La entrada del intestino grueso es controlado por el esfínter ileocal. El colon consta de 4 secciones. La primera sección es el colon ascendente, la que comienza con una pequeña bolsa que es el ciego. La segunda sección es el colon transverso, la tercera el colon descendiente y la cuarta el colon sigmoide. Las funciones del colon es extraer agua y algunos nutrientes de los alimentos. A través del colon se expulsa la materia sólida restante. A continuación les voy a hablar sobre las estructuras y función de los órganos accesorios del sistema digestivo. Pues primeramente las glándulas salivales. Encontramos 3 glándulas que son las glándulas paratóridas, que son las más grandes, las glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales. Las glándulas salivales cumplen funciones muy importantes. Esas funciones pues son la amilasa salival, que es una enzima digestiva responsable de iniciar la degradación de las moléculas de carbohidratos. Las glándulas ayudan a formar el bolo alimenticio en preparación de la deglución. A continuación les voy a hablar sobre el páncreas. Está formado por tejido escrotino y endocrino, consiste en una cabeza, cuerpo y cola. Las células del páncreas son las encargadas de generar productos exócrino y endocrino. El jugo pancreático consiste de agua, sales minerales, amilasa pancreática. La función exócrina del páncreas es secretar jugo pancreático en el
duodeno. A continuación ahora les voy a hablar sobre el hígado. Pues el hígado es la glándula más grande de nuestro cuerpo humano, pesa entre 1 y 2 kilogramos. Está situada debajo del diafragma. Las funciones del hígado es producir la bilis y metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, reciclar eritrocitos, producción de proteínas de coagulación, entre muchas más funciones. Por último les voy a hablar sobre la vesícula biliar. Es un pequeño saco muscular verdoso y se encuentra situado posterior al hígado, que aquí lo podemos ver. La mucosa de la vesícula biliar tiene pliegues como los del estómago que les permite estirarse a fin de dar cavidad a volúmenes variables de la bilis. La función de la vesícula biliar pues funciona como depósito de la bilis, también concentra a la bilis al absorber agua. Y por último les voy a hablar sobre las etapas de la digestión. Pues la digestión consta de 4 etapas. La primera etapa es la ingestión, que es donde se introduce la comida por la cavidad bucal al servicio de la alimentación o la hidratación. El bocado entra en la dimensión más grande y se convierte en bolo gástrico. Pasa a la faringe y llega al esófago con movimientos peristálticos. La segunda es la digestión gástrica. Es el proceso de transformación por hidrólisis de los alimentos en moléculas suficientemente pequeñas para que atraviesen la membrana plasmática por vía mecánica o química. Eso ocurre en el estómago. La tercera es la absorción intestinal, que es el proceso de absorción de nutrientes con ayuda de enzimas. El alimento se convierte en quilo y pasa del intestino grueso hasta el recto. Y por último, la última etapa es la excreción, que ya es cuando el alimento sale. Es un proceso fisiológico que permite al organismo expulsar sustancias que no sirven ni se usan y pueden ser tóxicos para nuestro cuerpo. Aquí el quilo se llama bolo fecal y es expulsado por el ano, por aquí. Así el equilibrio de la homeostasis se genera, y pues esto es todo del sistema digestivo, sus funciones, sus digestiones y cada función de sus órganos.